Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, doctor Felipe, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Por favor, activen sus cámaras para podernos ver si son tan amables. Ok. Bueno, como tenemos poco tiempo, quisiera que primero, pues, darles la bienvenida a este espacio. No sé si haga falta alguien en el grupo o se vincule. Falta el doctor Mauricio, que está por conectarse. Ok, listo. Pero vamos, podemos ir empezando. Claro, perfecto, doctor. Listo. Yo les envié por el correo electrónico el trabajo con unos comentarios que están al margen, ¿sí? Sí, ¿Ustedes señor. ya pudieron observar los comentarios? Sí, doctor, Sí, ya señor. revisamos, hemos corregido su gran mayoría, ¿Ok? ya atendiendo sus observaciones. Bueno, digamos que en el trabajo de ustedes, el punto central, la clave central es el comentario que les hice en torno al objeto específico de la pregunta. Es decir, ustedes están buscando con el trabajo mirar básicamente si los acuerdos marco de precio vulneran la autonomía territorial y a su vez si eso impacta a las economías locales, ¿cierto? Entonces, ¿qué identifiqué yo que es el comentario que les hice tal vez un par de veces ahí? Ustedes mencionan tres trabajos, digamos, en el estado del arte mencionan tres trabajos eh, que se han dedicado al asunto, y ustedes llegaron a concluir que en ese estado del arte parece ser, según ese estado del arte, que los acuerdos marco de precio llegarían, así sean unas buenas herramientas de contratación pública, ustedes lo dicen, puede que impacten la autonomía del ente territorial, ¿cierto? Esos tres trabajos que ustedes mencionan, pues digamos ya concluyeron eso. Entonces lo que yo les decía es que creo que el objeto del trabajo no debe centrarse básicamente en si se vulnera o no la autonomía del ente territorial, porque esos tres trabajos que ustedes mencionan, pues a eso le están apuntando, a menos de que ustedes pudieran considerar que no, esos trabajos están equivocados, pero parece ser que el punto de vista de ustedes es como que, oiga, sí, estos tipos como que tienen razón, ¿cierto? Entonces, al final yo lo que les comentaba o lo que les ponía allí era que me parece a mí, ustedes deben centrar el asunto en lo que en su exposición es más novedoso y es, oiga, esto puede tener un efecto, digamos, en las economías territoriales y digamos que a mi juicio, pues, digamos, podría ser como el énfasis del trabajo. Para eso tendrían entonces que mm, o digamos, o buscar documentación adicional o hacer un estudio de caso. En tal caso, en tal municipio, las compras públicas, ustedes tratan de mencionarlo. Oigan, en el acuerdo marco de precio habían unos precios para no sé qué bien era, no recuerdo ahorita, y probablemente en la región se consigue más barato. Yo creo que mm, pues deberían centrar el asunto allí. Lo otro, digamos, son como complementaciones de Doctor, regálame un minuto. claro que Si bien sí, es sí, cierto, si bien es cierto dentro del desarrollo que su merced y las observaciones que su merced analiza frente al trabajo, efectivamente nosotros tomamos la tesis de este señor Rodríguez, donde él hace una exposición y un estudio normativo frente a la autonomía, donde él concluye que efectivamente podría haber una vulneración al principio de autonomía. Dentro del desarrollo del ejercicio que nosotros hacemos y dentro de los conceptos que ha manejado la Agencia Nacional de Contratación Pública, para mí cambia ese concepto y no existe una posible violación a la autonomía, que es lo que tratamos de evidenciar. ¿Por qué? Dentro de ese concepto que efectivamente genera la Agencia Nacional de Contratación Pública, la Ley 2069, le dice a identidad, si bien es cierto, el decreto 310 del 2021 los obliga a ir a los acuerdos marcos de precio, pero mediante conceptos la Agencia Nacional ha dicho, hey, su merced se pueden apartar de los acuerdos marcos de precio. Entonces, cuando le dice la Agencia Nacional, usted se pueden apartar de los acuerdos marcos de precio, sale un capítulo nuevo que es como el valor agregado que le va a dar nuestro trabajo y que va a decir, mire, no está violando la autonomía, porque es que, mire, pueden apoyar los mercados locales, porque le está diciendo, si se encuentra la compra en el mercado local más económico, hicimos un ejercicio práctico con la adquisición del servicio de Internet, sí. entonces usted se pueden apartar del acuerdo marco de precio previamente un acto administrativo motivado por el ordenador Sí. del gasto.
Entonces, esto es lo que nosotros queremos de cierta forma evidenciar, que si bien preciso la norma los obliga, le está yendo mero, pero no del todo. Usted se puede Ah, apartar cuando existe un proceso de mínima cuantía, entonces le da prevalencia a mínima cuantía y no a acuerdos marcos de precio. Entonces ahí está apoyando al mercado local. Cuando existe una compra más económica, sí, o lo pueden hacer y se pueden apartar del acuerdo marco de precio. Cuando sí, sus bienes técnicos no obedecen a la necesidad que tiene la entidad, también se puede aportar del acuerdo marco de precio. perfecto. Esta interpretación bajo estas tres causales no lo tiene ninguna de las tesis dentro de nuestro estado de arte. Ajá, Entonces, con eso estamos dando un valor agregado y una forma de cómo las administraciones territoriales, o las diferentes administraciones vestidas por la ley 80, puedan desarrollar, porque está desconociendo, porque es un concepto que sacó la Agencia Nacional y me lo dio a mí, me dijo, mire, sí, esto se debe desarrollar así, porque es que frente al problema que le estamos planteando, le estoy diciendo, hey, su muerte me obliga a ir al acuerdo marco de precio y está desconociendo pues algo fiscal, que es ir a comprar más caro, un posible sobrecosto, y en el primer sí, concepto yo me dije, sí o sí, usted está obligado. sí, Posteriormente, ellos cuando le hago otra pregunta, me dicen, no, se pueden apartar bajo los tres conceptos. Entonces queremos sí. entregarle eso para que de cierta forma sea como el producto a entregar, y esa nueva postura que tiene la Agencia Nacional de Contratación Pública en cuanto a la aplicación y desarrollo de los acuerdos de los AMP. Ok, perfecto, listo. Entonces, primero, si la intención es esa, eh, yo creo que deben aclarar mejor que ustedes se están apartando de esa tesis de la vulneración de la autonomía. Uno. Y dos, Reformularla. sí. Y dos, tengan en cuenta que en el trabajo ustedes siempre han mencionado la afectación de los mercados, ¿no? Sí, señor. Eh, eh, Aquí, por ejemplo, Dos, en el comentario que tengo a la página, ya les digo, no sé si ustedes por favor, si me pueden seguir ahí, en los objetivos. Entonces, miren el objetivo general que tienen. Analizar la limitación del principio de autonomía que gozan las entidades territoriales con ocasión de la obligatoriedad de los AMP y la probable configuración de un desequilibrio en los mercados locales. esa observación que su merced nos hace, nosotros ya la modificamos, porque efectivamente atendimos su Ah, observación, porque nosotros primero estábamos asegurando que existía un desequilibrio, ¿sí? exactamente. Entonces Ajá. nuestro objetivo cambió y va a decir analizar la posible limitación del principio de autonomía que gozan las entidades territoriales con ocasión de la obligatoria de los acuerdos Sí, marcos de precio. ¿Por qué? eso, No perfecto. sabemos, y lo que vamos es a cambiar la postura, retiramos lo de los mercados locales porque su merced hace una observación y es aceptada por este grupo en cuanto, hey, tenemos dos cosas acá. Tenemos uno, la limitación de la autonomía, y dos, con esa limitación podríamos afectar los mercados locales. Entonces nos Sí, centramos porque nuestro punto y nuestro centro va a ser que efectivamente vamos a contradecir estas tesis de estas personas para ok, decir que no está vulnerando la autonomía. Entonces reformulamos la pregunta con su observación y de manera directa también los tres objetivos específicos que vayan dando respuesta a la pregunta problema que nosotros también la planteamos. ok, perfecto, listo. Entonces, mm, si es así, digamos, si se va a retirar del trabajo de esto de la afectación de los mercados locales, pues un poco se queda sin piso la observación que tenía yo en las consideraciones, y es que no hay, perdónenme, no hay en las conclusiones una conclusión respecto de la afectación de los mercados. Entonces, eso se va a retirar, ¿ok? Es correcto, doctor. Ok, listo. Entonces, Sí, yo doctor. les, bien, listo. Entonces, yo les sugiero entonces que eh, se haga, digamos, la hipótesis de trabajo se formule diciendo que no se afectan la autonomía, tal como lo sugiere, por ejemplo, Rodríguez, y que el trabajo de ustedes circunde en razón de esa tesis, ¿no? Por ejemplo, en la Doctor, es página, más, perdón, es más, doc, como lo indicó el compañero Haidar, lo que se busca con el trabajo es decir, mire, inclusive se dan más elementos para que en medio de la situación de marco de precios puedan explorar otra situación para poder acceder a sus bienes y servicios. ok, ok.
Listo, perfecto. Em, no sé si ustedes respecto de los comentarios que les hice tengan alguna pregunta, algo que no hayan entendido o algún enfoque que digamos no hayan, pues digamos, que necesiten que se aclare. No, doctor, incluso es muy acertado en cuanto a lo último, cuando en las conclusiones, pues si se analizaba bien, efectivamente, las conclusiones no estaban encadenadas frente a los objetivos, al Ok, objetivo general, empezando por el general. De acuerdo a esa modificación, incluso las recomendaciones y la aclaración que se hace, pues ya se tiene que la conclusión vaya de acuerdo pues a los objetivos. ok, entonces miren, tengan en cuenta una de las observaciones que hay en la página 18. En la página 18, el último párrafo que ustedes escriben es el siguiente. Dice, en suma, se puede concluir que si bien hay un interés académico importante por conocer las implicaciones de los acuerdos marcos de precio en el principio de autonomía territorial en debates académicos, la presente investigación, es decir, la de ustedes, presenta una novedad por cuanto se interesa además en las afectaciones que esto puede tener sobre las economías locales, permitiendo ampliar el campo de estudio. Como eso ya no va a ser así, tiene que cambiar entonces ese marco de referencia. ¿Okay? Por eso la observación decía, si esta es la contribución original al debate que ustedes hacen, deben convertirla en el punto central de la discusión y en el objeto general. Era como mi observación más grande, pero entonces van a tener que reformular simplemente para llevar la hipótesis de trabajo hacia sostener, contrario a como lo hace los trabajos de Rodríguez y los demás, que no se afecta la autonomía territorial porque se haga uso de los acuerdos marco de precio. Y ojo con esto, es cuando se hace uso de los acuerdos marco de precio, no cuando quedó excepcionado. Porque si la tesis es que el acuerdo marco de precios, al hacer uso de él, vulnera la autonomía, y ustedes dicen, no señor, eso no es cierto, entonces la tesis debe ser, haciendo uso, aún así, acogiéndome al acuerdo marco de precios, no veo vulnerada la autonomía. ¿Cierto? Es decir, no podría ser un poco de, no, es que como yo tengo esta excepción y es que si lo consigo más barato puedo salir a comprarlo en el mercado local, es que ahí no están haciendo entonces uso del acuerdo marco de precios. Ahí están haciendo o aplicando una causal de contratación, la que sea, digamos, no sé, de las que trata la ley 1150 y la ley 80. Entonces, quiero llamar la atención sobre eso en la reformulación que van a hacer. Dos, pero ahí tengo una pregunta, Señor. ¿cierto? Porque si bien es cierto, cuando efectivamente yo hago uso del acuerdo marco de precio, ¿por qué? Porque yo inicio el proceso. Y Sí, para iniciar el proceso, que efectivamente la entidad genera un evento de cotización. sí, Prácticamente en ley 80 es que genere y apertura el proceso. O sea que lo estoy utilizando. ¿Sí? Que si bien es cierto dentro del procedimiento, yo me abstengo a comprarlo, no quiere decir que yo no lo haya utilizado, porque yo ya lo utilicé. Porque cuando yo, antes de generar mi orden de compra, yo me aparto. no Pero porque eso entonces, es, no porque entonces no hay contrato. pero no hay orden de compra, pero es que eso no quiere decir que yo no lo haya utilizado, porque es que efectivamente yo utilicé el proceso, yo usé. Una cosa que tenemos que, y ahí es donde tengo mi pregunta, cuando usted me dice es que cuando lo uses porque me genera una orden de compra, cuando lo uses porque yo inicié mi acuerdo marco de precio, lo estructuré, lo publiqué en la página, ¿sí me hice Sí, entender? Entonces ahí lo estoy utilizando. Generé un debate entre los futuros proveedores y el sí, comprador en sí, cuanto a algunas observaciones, ahí lo estoy utilizando. Que sí. efectivamente el fin común no fue que no generé la orden de compra por varios motivos, eso no quiere decir que yo no lo haya utilizado. Y Pero tengo bueno, que utilizarlo para supongamos lo poder generar siguiente. una circunstancia de esa. Bueno, supongamos lo siguiente. Usted inicia su evento de compra a través del acuerdo marco, ¿cierto? Una vez usted recibe las cotizaciones, la entidad estatal tiene la obligación de escoger una de las cotizaciones. Si cumplen todos los requisitos técnicos, etcétera, 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 ¿cierto? Bien. Ahí, perfecto, usted utilizó el acuerdo marco de precios. Ahí lo utilizó y se va a generar una orden de compra, es decir, va a haber un contrato, ¿cierto? Entre la entidad estatal y ese proveedor. Ese es el evento en el que yo le digo, la tesis entonces es esa. A pesar de que yo utilice
el acuerdo marco, no se viola la autonomía de las entidades territoriales. ¿Sí? Porque las tesis que ustedes están planteando de los otros autores es que probablemente utilizar los acuerdos marco de precio conlleva a que haya vulneración de la autonomía, porque me están obligando a salir a hacer una compra a través de un mecanismo dispuesto por el legislador y regulado por el gobierno nacional, ¿cierto? Digamos que probablemente en contravía de lo que yo como autonomía, el autónomo territorial quisiera hacer. Están obligando, porque el uso es obligatorio. Entonces, a pesar de eso, ustedes podrían decir, a pesar de que el uso sea obligatorio, pues no se ve vulnerada la autonomía. ¿Pero por qué? ¿Qué no se ve vulnerada? Ideas. Primero, podría ser, simplemente estoy dando ideas. Primero, porque las condiciones técnicas del servicio las propone ¿quién? El comprador, ¿cierto? Por ejemplo, qué sé yo. Eso hace que el negocio, y ojo porque tendría que ver es cómo se configura el negocio jurídico del contrato estatal a partir del acuerdo de voluntades. ¿Cuáles son los elementos que llevan a que uno hable de un acuerdo de voluntades para la conformación de un negocio, de una contratación estatal? ¿Cierto? Y ustedes podrían decir, esos elementos que a la postre generan un contrato, pues no se ven vulnerados con la utilización del acuerdo marco, por ejemplo. Por ejemplo. Pero si ustedes me dicen, no, es que yo iba a montar una orden de compra en el SECO, pero me di cuenta que por fuera venden más barato y entonces hago uso de la excepción y me salgo del acuerdo marco y me voy a la contratación aquí, pues no estoy haciendo uso del acuerdo marco. Por tanto, no puedo sostener que a pesar de hacerlo, de utilizarlo, no se vulnera mi autonomía. No sé si me hice entender. Doctor, entiendo que para que decir que no se limita esa autonomía, se tiene que hacer efectivo uso del acuerdo de marco, así no sea como lo indica Haider, lo dice, lo entiendo yo, lo indica es que es como la preparación, entonces se hace, pero finalmente nunca se fue al acto jurídico del contrato. Entonces, que si no se llegó, pues en ese entendido no podemos hablar de limitación de la autonomía. Me hago entender. Entonces, Sí, él sí. busca los elementos, bien sea si por la característica o por otro lado, se puede llegar a Tal cual. confirmar de que no se limita la autonomía. Tal cual, digamos, esas son mis ideas. Ustedes son autónomos de plantear el asunto, ni me ha faltado, pero digamos, son mis ideas una vez leído el asunto que creo que podrían apuntarle mejor a esto. Si van a excluir lo de la perturbación del mercado local, porque es una cosa bien complicada de probar, otras, eh, y se van a quedar con los elementos dogmáticos y teóricos de la autonomía a la luz de ese marco normativo, creo que sí deberían plantear el asunto más por ese lado. Y si su hipótesis es no se vulnera la autonomía, pues ¿cómo no se vulnera aún haciendo uso del acuerdo cuando se concreta el acuerdo de voluntades y se configura el contrato estatal? Porque sin contrato estatal, pues ¿qué puede decir uno? Sí, no hay contrato, o sea, no hice uso del acuerdo, ¿no? Bien, ahí les dejo esa inquietud. Lo otro es, ojo, les dije que según las reglas de los TIS de la universidad no pueden ir más de 30 hojas, tendrán que hacer, digamos, ahí como una corrección de eso. Ojo con las citas, encontré errores, se anuncia, digamos, un autor y se pone el nombre de otro, ojo con eso, ¿sí? Tengan cuidado con las citas. Y otra cosa importante, al final del trabajo vi como unos anexos en imágenes, ¿cierto? Citen los anexos, pero digamos esos no pueden ir en el cuerpo del trabajo, ¿no? El trabajo no puede llevar en una revisadita a las normas APA. ¿Qué otra cosa? Bueno, no.
Doctor, una última sí, pregunta, sí, o digamos. no sé si mis compañeros tengan más, pero frente a la situación y de acuerdo al TIS, a la regla del TIS, yo puedo plantear, y como lo vimos en su clase, donde iniciamos a trabajar los proyectos TIS, la pregunta problema la puedo hacer en sentido positivo o negativo, ¿cierto? O sea, puedo Sí, afirmar la tesis pero eso no o se la puedo hace controvertir respecto de la pregunta problema, sino de la hipótesis. La de la hipótesis hipótesis. es una hipótesis afirmativa, es como decir, yo sostengo que la utilización obligatoria de los acuerdos marco de precios no vulnera la autonomía de los entes territoriales. Punto. Esa es mi hipótesis positiva. O podría ser, digamos, una hipótesis que lleve más bien a la falsación, al final de cuentas, ¿cierto? Yo sostengo esto, pero al final del trabajo digo, mi hipótesis no era cierta. Mi hipótesis en principio era esta, pero me he dado cuenta de que sí se vulnera la autonomía de los entes territoriales. Eso es falsear la hipótesis. O la confirmo o la falseo. ¿Bien? Podrían coger alguno de los dos caminos, pero según ustedes, digamos, su hipótesis es que no se vulnera, entonces ustedes tendrán que desarrollar, digamos, una argumentación para tratar de, si es que llegan a eso, a demostrar la hipótesis, o si no, a decir, miren, no, sí, definitivamente sí se vulnera la autonomía y queda falseada la hipótesis. Pero tienen que ser muy expresos en las conclusiones. Nuestra hipótesis fue esta, luego del trabajo nos dimos cuenta de que la hipótesis no es cierta por y este elemento. Y eso es absolutamente válido en investigación. Absolutamente válido. Pero digamos ya depende del enfoque que le van a dar al asunto. Bien, de resto, miren ahí el resto de los comentarios que les hice. A mí me preocupaba discutir, digamos, como el centro del asunto, ¿no? Lo otro puede ser más de forma y no sé qué. Traten entonces de acomodar ese asunto y tómense, bueno, no sé cuándo fue que dijimos que teníamos la otra. Dijimos que hasta finales de julio eh, veíamos ese asunto, ¿no? Espérenme un segundo. ¿Cuándo fue que dijimos que tenía que quedar eso? ¿Ustedes se acuerdan? A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, yo verifico y les envío un correo electrónico, así como hice aquí con el trabajo. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Mm? No, doctor, no sé, No, Haidar y Entonces, ahí les dejo mis inquietudes. Piensen en lo que dialogamos y pues si ustedes creen que pueden darle un otro orden o un mejor orden o verdaderamente, digamos, no estoy bien centrado, pues no hay ningún problema. Digamos, son como como dice mi papel en esto, soy simplemente un tutor, yo no más, simplemente estoy tratando como de orientar, pero digamos, si ustedes consideran que estoy equivocado, ni más faltaba, podrán seguir la línea de trabajo. Están Vale, Doc, muchas silenciados. gracias. Ah, bueno, ok. Doc, muchas gracias. Bueno, listo, gracias, entonces doctor. estamos conversando, listo. Les agradezco mucho gracias, y doctor. pónganse a trabajar en eso. Que estén bien, buenas noches, gracias. Gracias, Iván. Buenas noches, a usted muy Chao. amable. Bueno.